Muy buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidas, bienvenidos a los extra de la semana. Que en esta ocasión les tenemos unas historias que seguro les hacen una muy buena compañía, sobre todo para conciliar el sueño, si es que las pone para dormir o para recargarnos un poquito de energía en caso de que me escuche en su trabajo, algún trayecto, algún quehacer que, por cierto, ya que estamos por aquí, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y nos vamos con una persona anónima, quien desde Jalisco, México, nos cuenta lo siguiente. Cuando yo tenía 23 años, residíamos en Ciudad Guzmán, en Jalisco. Esto por allá de los principios de los 90s. Ha cambiado mucho desde entonces, pero para mí sigue siendo una ciudad pequeña, un pueblito. La 401, la carretera, es la que cruza por en medio de esta ciudad, y por ello siempre fue un peligro para nosotros cuando éramos niños, o en general para cualquier persona, niños sobre todo. Eran las 7 de la tarde cuando recibí una de las peores llamadas que te pueden hacer, pues era mi hermana, quien es 7 años mayor que yo, diciéndome que mi sobrino estaba desaparecido desde hace 2 horas y que no tenía ni un rastro de su paradero. Lo último que supieron fue que había ido a jugar con un amigo de por ahí, compañero de la escuela, solo que desde las 5 de la tarde que había salido de la casa sin llegar a casa de su amigo o a la de mi hermana. Lo que era sumamente extraño porque aquel amigo suyo vivía a 6 calles de ahí, que caminando serían como 10 minutos a lo mucho. Y esto si él se iba caminando demasiado lento, que generalmente él no caminaba todo eso a solas, porque debía cruzar la avenida que les comento. Apenas tenía 11 años, es solo que él era muy desesperado, y cuando estaba impaciente se salía de la casa sin importarle si mi hermana lo regañaba o no, cosa que hizo esa tarde. Llegué lo más pronto que pude a casa de mi hermana para ayudar a buscarlo. Cuando a la casa, aparte de los vecinos que ya estaban con ella y otros que ya estaban caminando por las calles buscándolo, porque la mayoría nos conocíamos, también llegó un policía. Sin embargo, en lo que él hacía llamadas enfrente de nosotras para pedir apoyo, describiendo a mi sobrino mientras le pedía las características físicas para que sus compañeros estuvieran atentos, la ropa, todo. La cuestión es que este policía estaba muy atento a las direcciones y los caminos que pudo haber tomado mi sobrino, y esto a lo mejor le suena completamente obvio, y lo es, pero había algo en él que hasta parecía que buscaba una ruta en especial en cuanto a las preguntas que le hacía a mi hermana. Yo obviamente estaba muy nerviosa, pero no tanto como mi hermana. No es que me importara menos. Es solo que siempre he sabido cómo calmarme en situaciones muy estresantes como esta, para apoyar correctamente sobre todo. Pero para mí, era como si este policía, una persona muy amable en todo momento, era como si él supiera algo de antemano y solamente quería confirmarlo. Así que una vez que mi hermana le respondió lo que necesitaba, el policía se subió a su patrulla y como se quedó revisando unas cosas antes de moverse, a mí me dio tiempo de pedirle el auto a mi hermana, y como ella se quedaría en casa esperando a una vecina, yo seguía al policía. No sé por qué, tal vez en mi desesperación porque no sabía por dónde buscar a mi sobrino, y tampoco me quería quedar en casa de mi hermana, solo esperando. Lo seguí por unas calles, conduciendo, cuando vi que se estacionó en una de las cuadras que por acá, al menos en esos años, había muchos terrenos que eran usados como plantíos pequeños, terrenos baldíos, casas inconclusas y él llegó directamente a una calle en particular que estaba más descuidada que las otras, pero que mi hermana le dijo al policía que pasaba por esa calle seguramente, por ser como era mi sobrino, de desobediente, de que siempre le decían que por esa calle no, porque casi siempre estaba sola. Sin embargo, esa calle quedaba entre la casa de mi hermana y la del amigo de mi sobrino. Yo no supe qué pensar cuando vi cómo ese policía se acercó a una casa que claramente estaba abandonada. Era una casa pequeña, de un piso, toda color gris oscuro que sí tenía ventanas y puerta, pero ya eran muy antiguas. Hasta las ventanas eran de estas que se cerraban como puertas de madera, con barrotes.
en lo que veía desde el auto qué hacía este policía, porque a mí se me hacía muy curioso que él no se detuviera en otra parte, que no fuera en esa casa en específico. Vi cómo tocaba la puerta y pegaba el oído, como intentando escuchar al interior. Y no sé qué habrá escuchado que lo vi girando la perilla y empujando la puerta ahora, pero no de una forma fuerte como para derribarla, sino abriéndola a la fuerza solamente. La empujó un par de veces y abrió. Apenas abrió la puerta, vi salir a mi sobrino. Yo me bajé corriendo. Él no estaba tan asustado como pensé que lo encontraríamos. De hecho, creo que al ver al policía y luego verme llegar a mí, fue lo que hizo que finalmente rompiera en llanto cuando me acerqué a él. Y ahí le empecé a preguntar que qué estaba haciendo ahí. Él estaba solo, porque el policía entró a la casa que era muy pequeña. No tardó nada en recorrerla. Y me acuerdo que de esa casa salía así el aire como cuando una casa o habitación están encerradas por mucho tiempo. No entendía qué hacía mi sobrino ahí y le preguntaba si alguien más le había dicho que entrara, que por qué había desobedecido, pero el policía volvió a cerrar la puerta de la casa y me pidió que esperáramos a que estuviéramos con mi hermana para hacerle esas preguntas. Llegamos a casa de mi hermana, quien al verlo ya lo estaba regañando horrible, porque mi sobrino, a pesar de que lloró cuando nos vio sacarlo de esa casa, no se veía tan nervioso como para haberse perdido por 2 horas. Se les notificó a los vecinos que ya lo habíamos encontrado, y por ello nos quedamos solamente el policía, mi sobrino, mi hermana y yo, preguntándole cosas a mi sobrino. Este policía le hizo varias preguntas, unas muy tajantes sobre el orden de los hechos que provocaron que mi sobrino terminara en esa casa. Mi sobrino, por su parte, nos contó que mientras caminaba hacia la casa de su amigo, él, en esa calle, escuchó la voz de una viejecita que le estaba llamando desde el interior de esa casa. Nos decía que la señora le llamaba diciéndole: «Shh, hey, muchacho, ven, ayúdame por favor». En un principio dijo que la ignoró, hasta que la señora le dijo que necesitaba ayuda para mover un sillón y que le iba a dar dinero por ayudarla. Y él, al ser un niño desobediente en muchísimas ocasiones, pero noble también, porque dijo que cuando volteó a ver a la señora en la ventana, se veía muy pequeña, que le dio lástima y aparte le iba a pagar, que por ello aceptó. Que caminó a la casa y al llegar le abrió la puerta, solo que apenas entró, se dio cuenta de que la casa estaba completamente vacía, así como la vimos el policía y yo, sin un solo mueble, solo lo de afuera, la puerta y las ventanas de madera cerradas. Pero adentro, la casa estaba completamente oscura y sin nada, y que mi sobrino estuvo buscando a la señora pero tampoco la vio. Dio un recorrido por toda la casa, buscando a la viejecita, pero cuando se dio cuenta de que estaba toda abandonada, que no había nadie, caminó de vuelta a la salida y nos dijo que él vio directamente cómo la puerta se le cerró de golpe enfrente de él. Trató de salir por esa puerta, pero no la podía abrir. Intentó escapar por alguna de las ventanas, pero todas estaban completamente cerradas. No las podía abrir, por más que las empujaba o jalaba. Se puso a buscar otra salida y no había forma de salir de ahí. Él nos contaba que sentía como si alguien lo estuviera observando desde una habitación, luego desde la cocina, el baño, pero que nunca pudo ver a la señora, solo que no le daba miedo eso, sino el hecho de que no podía salir. Él se asomaba por un espacio muy pequeño de la ventana, que dejaba ver hacia afuera porque una parte de las puertas de madera de estas ventanas daban vista a la calle, que él estuvo grite y grite pero que nadie lo escuchó, y que vio pasando a 2 personas y por más que les gritó para que lo ayudaran a salir, no lo escucharon, no volteaban siquiera a ver a esa casa, era como si simplemente no estuvieran ahí. Es solo que mi sobrino decía que no había sentido que hubieran pasado 2 horas, solo había sido un rato para él. Tanto mi hermana como yo estábamos muy sorprendidas por lo que nos estaba contando. En cambio, el policía únicamente tomaba apuntes un poco despreocupado. Es por eso que nuevamente yo pensé que algo sabía al respecto.
por lo que una vez terminó de contarnos todo mi sobrino. El policía nos dio unas recomendaciones sobre cómo evitar ponernos en riesgo, y también regañando a mi sobrino, diciéndole que debía obedecer a su mamá. No saben cuánto le agradecimos al policía, que nos dijo un par de cosas más y se fue. Pero yo tenía la duda aún de cómo sabía exactamente a dónde ir, de forma que me acerqué con él una vez se despidió, y estábamos cerca de su patrulla para preguntarle sobre esto, aprovechando también que sí era muy amable en comparación a otros policías que seguro estarían hasta enojados con nosotras. Y él me comentó que podía creerle o no, pero desde hace un par de años que les había tocado atender llamados muy parecidos. Me preguntó que si yo había escuchado algo de esa calle, y cuando le dije que no, porque no era una calle que visitáramos a menudo, y como quedaba al otro lado de la avenida, como que esa era la división de por allá, no íbamos mucho a esa parte de la colonia, era saliendo para Palos Altos. Él me dijo que de allá, de esa casa, ya habían sacado a un par de niñas y niños, quienes afirmaban que una viejita, así como dijo mi sobrino, les hablaba, les pedía ayuda, y que luego los tenían que ir a sacar porque se quedaban atrapados en esa casa. El primer caso que él recuerda haber atendido relacionado con esa casa, pudieron resolverlo porque uno de los vecinos vio a la niña que estaban buscando ingresar ahí, pero que a todos les había pasado lo mismo, que nadie los escuchaba, que para ellos era como si acabaran de entrar, y luego resultaba ser que habían pasado horas. El policía me contó que en esa casa, a finales de los años 70, a él no le tocó, sino que sus compañeros le contaron que ahí vivió una señora, quien lamentablemente falleció completamente sola, y la encontraron solamente por el olor que salía de esa casa. No supieron que se dedicara a cosas raras, solamente falleció y que cuando apenas él fue movido para acá, le empezaron a tocar ese tipo de casos que afortunadamente siempre encontraron a los que se llegaban a quedar encerrados ahí, que nunca pasó del susto, que tampoco era para menos, solo que siempre era lo mismo, y que no había otra cosa más por hacer que tener cuidado con esa casa y que los niños hicieran caso, porque no sabían qué ocurría exactamente. No podían reportar eso como un fantasma, por más que para él, y esto un policía me lo confirmó, lo dijo con sus palabras, fuera algo de parte de un fantasma. Mientras la casa no fuera reclamada por los hijos, esa casa se iba a quedar ahí. No podían poner algún anuncio o cinta policial para que la gente no se acercara. Es por eso que decidió contarme, para que yo también corriera la voz y ya no pasara eso. Y ya como adicional a mi relato, a él le pregunté que si era común para ellos tener casos con tintes paranormales, como ese, y me dijo que no eran tan recurrentes, pero sí les llegaba a pasar, que al menos en sus años tenía pocos donde él estuviera presente y que por ahí se sospechara algo de esto. Solo que allá, en Ciudad Guzmán, era solo eso, aunque por otra parte me confesó que a veces le costaba decidir qué era peor, si asuntos como esos que no se pueden resolver tan fácilmente debido a lo sobrenatural o enfrentarse a la crueldad que tienen algunas personas, que a veces quisieras que no fuera real. Cuando nosotros nos fuimos de Ciudad Guzmán, esa casa siguió en abandono. No sé si sea correcto comentar la ubicación exacta porque la busco aún en la aplicación de mapas y ahí está, más que nada por el respeto a la señora, pero también me gustaría compartírselas para que sepan que esto que les conté fue completamente real. Si ustedes quieren compartirnos la ubicación de algún relato donde hayan ocurrido los hechos de su historia, pueden hacerlo, siempre y cuando consideren que esto no representa alguna falta de respeto para nadie. Y esto lo pueden hacer a través del grupo de Facebook, que junto a todas las redes sociales de este canal, las dejamos como siempre en la descripción y en el primer comentario. Nos vemos por allá también, que actualizamos constantemente con contenido por allá. Gracias de antemano. Y vámonos ahora con Aldair Canseco, quien desde Veracruz, México, nos cuenta esto.
Trabajé como reclutador para una de las empresas mejor valoradas en mi ciudad, Orizaba. La cantidad de currículums que nos llegaban al día por esto eran bastantes, y es por eso que nos pedían elegir lo mejor de lo mejor, por cuestiones de la empresa. Son muy estrictos con eso. Pero para esto, por supuesto que debe haber varios filtros que nos aseguren que hemos tomado la decisión correcta entre todas las que nos llegan. Y honestamente, mi voz vale mucho en ese departamento, pues mis candidatos siempre han resultado en grandes contrataciones, y esto no lo comento solo porque sí. Lo aclaro porque me gustaría que entendieran el por qué mi empeño en ciertos perfiles, porque esto tiene que ver con mi historia. No pareciera, pero ocurrió. Yo nunca pensé que un oficio como este me llevaría a vivir lo siguiente, que pasó ya hace muchos años cuando inicié en esta empresa, como reclutador únicamente. Ahora trabajo en más cosas, en otro puesto. Pero en aquel entonces se postuló una muchacha de 35 años para un puesto gerencial. Yo ese día no recibí a la señorita, ya que en esos años, cuando no eran entrevistas de primera aún, solo venían a dejar su solicitud, algunos documentos y me dijeron que los había llevado. Por ello los revisé y me di cuenta de que esta joven era una muy buena candidata, ya que tenía todas las cualidades y atributos que se requerían para este puesto, además de que su experiencia hablaba por sí misma, aunado a que también vivía cerca de la empresa, un detalle que a veces suele ser muy importante, pues la distancia es un punto a considerar. Al menos aquí sí se fijan en eso. La verdad es que cuando encuentras a alguien así, tienes que actuar rápido porque alguien más podría hacerle una oferta mucho mejor. De esa forma le llamé inmediatamente, y sí me impacientó el hecho de que no respondiera en la primera ocasión. Generalmente yo solamente llamo 2 veces por día, para que en caso de que no contestaran, no se quedara la llamada ahí registrada y fueran a pensar que se trataba de alguna compañía telefónica de las que buscan cambiarte de compañía, algún servicio parecido y te bloquean el número. Así que crucé los dedos para ser atendido en la segunda llamada, un poco más tarde, y sí, me respondieron. Contesto diciendo «Buenas tardes, disculpe, con la señorita tal». Es solo que al otro lado del teléfono escuché la voz de un muchacho que sonó completamente desanimado. Una vez le pregunté por la muchacha. Él no me dijo nada, más que sí, ella vivía ahí y que él era su prometido, pero que ella había fallecido 6 meses atrás de esa llamada. En mis años de experiencia jamás había lidiado con algo así. Su solicitud había sido recibida esa misma semana por mis compañeros. La fecha de solicitud coincidía con esa semana, por lo que rápidamente le ofrecí mis condolencias y le expliqué el motivo de mi llamada, haciéndole una observación en caso de que esto sirviera como consuelo, de que realmente era una mujer muy capaz y que debía sentirse orgulloso de ella. Y también como que una parte de mí quería aclararle esto por si se llegaba a tratar de algún tipo de evasión, para no decirme directamente que no al puesto, o algo por el estilo. Y no pensé que mis palabras sí fueran a calmar un poco a este muchacho, quien me agradecía al teléfono. Y yo ya había comprobado que esto no era mentira. La verdad, solo quería terminar la llamada lo más pronto posible, por lo incómodo del momento. De forma que empecé a despedirme, diciéndole que no le quitaría más tiempo. Me agradeció, pero antes de colgar, él me dijo algo que me dejó aún más confundido. Me pidió de favor que no le volviera a llamar, petición que no entendí de primera mano, y cuando le dije que no lo haría, que solo era por el trabajo y ya me había aclarado la situación, él me comentó que no era el primer reclutador que le llamaba para ofrecerle empleo a su prometida, y eso desde que ella falleció, lo que era muy extraño y doloroso para él, al tener que contar a cada rato lo que pasó. Luego, antes de que yo pudiera decir algo al respecto, dijo que no se explicaba cómo era eso de que siguieran llegando a las empresas sus solicitudes con fechas recientes o después de que falleció, que había hecho algunas llamadas a otras empresas para preguntarles por las solicitudes cuando ellos le llamaban, y solo en una ocasión
sí le confirmaron que fue una señorita quien dejó la solicitud allá, solo que ella ya había fallecido para ese entonces, y que cuando la describieron era muy parecida a ella cuando estaba con vida, lo cual obviamente era inexplicable. Así que se había visto en la necesidad de contarles eso a quienes la llamaban por la misma razón, diciendo que no quería deshacerse de la línea telefónica de ella para aún tener algo que lo hiciera sentir que ella estaba cerca. Entonces había optado por sincerarse con los reclutadores que le llamaban, como en mi caso. No supe qué decir, más que prometerle que no volvería a ocurrir, que tenía mi palabra. Otra vez le di mis condolencias, empatizando con lo duro que podía ser. Claramente entendí que eso no disminuiría lo que él estaba pasando, pero hice lo que pude para hacerlo sentir mejor. Finalmente nos despedimos y decidí salir a fumar un cigarrillo. Aquella llamada había sacudido mi mente de la nada. De pronto ya no estaba tan obsesionado con mi trabajo. Solamente pensaba en aquello, en que si la muchacha en sus últimos días habría estado buscando algún puesto y quizás falleció con ese pendiente. Yo eliminé sus datos de nuestros registros para que ninguno de mis compañeros volviera a llamar a esa casa. No les quise contar lo que pasó para no generar morbo en la empresa, lo cual después me di cuenta de que fue un error, ya que cuando pasó una semana de eso, mientras caminaba por los cubículos de mis colegas, escuché a uno de ellos presumir que había encontrado a la candidata ideal y describió la información que venía en su currículum, empresas, experiencia, todo eso. Rápidamente sabía que se trataba de ella, así que me dirigí con él, diciéndole que ya la había llamado y no estaba disponible. No supe cómo dio con su solicitud porque yo eliminé todo, a lo que él me dijo cuando le pregunté que ella se había postulado para una de sus vacantes de otra área ajena a la mía y que eso fue en esa mañana. Fue entonces cuando tuve que contarles todo, porque me dejó revisar la solicitud. Y sí, era ella. Al principio ellos no me creían, hasta que tuve que platicarles esto mucho más a detalle, diciéndoles que de lo contrario, de no ser cierto, a mí también me convenía contratarla, y explicándoles lo que me había comentado el muchacho. No le iba a decir que le llamara para que confirmara esto, porque esto sería muy doloroso para aquel muchacho, quien atendió mi llamada, y para nosotros solamente sería comprobar mi historia. Así que me creyeron, y después de esa ocasión entendí que lo paranormal se puede manifestar de muchas formas, no solamente haciéndote sentir miedo, que me di cuenta que mis compañeros tampoco se asustaron. Sentíamos pena por esa muchacha, quien al parecer, después de que falleció, seguía en busca de un puesto laboral. Las situaciones en las que terminamos con nuestro día a día para cada uno de nosotros son completamente diferentes. Todos, aunque sean grandes o pequeños, siempre nos vamos a la cama con un pendiente. Ahora, imagínese, si de repente dejamos este mundo, ¿con cuántos nos iríamos? ¿No cree que por la complejidad de la mente humana, que siempre estamos pensando en qué sigue, a dónde voy ahora, esa sea una de las razones por las que aún dejando este plano, sigamos aquí, tratando de cumplir aquello que no terminamos? Como le digo, esa sería una de las tantas circunstancias de las manifestaciones paranormales. Pero usted, ¿qué piensa? Sería como siempre un placer leerlos por aquí. No olvide compartirnos sus historias en el correo y en las redes sociales que, como siempre, se las dejo en el primer comentario y en la descripción de cada video. Subimos contenido con frecuencia en cada una de las plataformas y sería un placer que nos acompañe también por allá. De antemano, muchísimas gracias. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.